$50,000 para aquellos que pueden hacer que mi hijo vuelva a hablar. La voz de Richard Blackstone resonó en la mansión en Malibú. Su desesperada propuesta se transmitió en vivo a millones de espectadores. El multimillonario de tecnología de 45 años estaba sosteniendo el micrófono con manos temblorosas, mientras que las cámaras capturaban cada matiz de su desesperación. Detrás de él, a través de las ventanas panorámicas, su propiedad de 20 millones se extendía al océano. Pero toda esa riqueza no podía comprar lo que más quería. Escuche la voz de sus 6 años nuevamente. Y si alguien obtiene este milagro, continuó, su voz se rompió ligeramente, me casaré con esa persona, independientemente de quién sea. Es una promesa. En la cocina industrial de la mansión, Rosa Mendoza dejó de cortar verduras y levantó los ojos hacia la pequeña televisión montada en la pared. Sus 34 años llevaban una serenidad que contrasta con el caos emocional del jefe. Nacida en Manila, había trabajado para familias ricas en toda la costa oeste, siempre invisible, siempre subestimada. El pequeño Tommy Blackstone había dejado de hablar hace 8 meses desde el accidente automovilístico que había matado a su madre al instante. Docenas de terapeutas, psicólogos infantiles y especialistas en trauma habían fallado. El niño simplemente se negó a pronunciar una sola palabra. Rosa se secó las manos en su delantal y caminó en silencio hasta la sala de estar, donde Richard terminó su transmisión en vivo. Su movimiento fue tan discreto que nadie notó su presencia hasta que se coloca directamente frente a las cámaras. Señor Blackstone, dijo, su voz tranquila atravesando el tenso silencio. ¿Puedo intentarlo? El multimillonario se volvió, sorprendido. Había conocido a Rosa desde hace 3 años desde que la contrató a través de una agencia premium. Era eficiente, discreta, y preparó las mejores comidas filipinas que había experimentado. Pero nunca había considerado que un cocinero simple podría tener alguna solución al trauma de su hijo. Rosa, Bueno, Richard estampó, consciente de que millones todavía observaban. Por supuesto puedes intentarlo, pero los mejores expertos del país ya... ¿Dónde está Tommy ahora? Ella interrumpió suavemente. En su habitación, como siempre. La amargura en la voz de Richard era palpable. Simplemente sale a comer y usar el baño. Ya ni siquiera me mira. Rosa asintió y se dirigió a las escaleras, dejando atrás a Richard y un curioso equipo de cine. Lo que no sabían era que Rosa había pasado 5 años trabajando en un centro de rehabilitación infantil en Manila, que se especializa en niños traumatizados por la guerra y la violencia urbana. Ella entendió el silencio de una manera que el dinero nunca podría comprar. También llevaba su propio trauma. Había perdido a su hijo de 4 años en un tiroteo en las calles de Manila. Es por eso que había acordado trabajar para las familias estadounidenses, volver a estar cerca de los niños, incluso si no fueran suyos. Subiendo las escaleras de mármol, Pink sintió el peso de todas las expectativas. En la televisión, aún podía escuchar comentarios de los presentadores que se preguntaban si una criada simple realmente pensaba que podría tener éxito donde los expertos fallaron. Pero había algo que nadie sabía sobre Rosa Mendoza. Durante sus años en Manila no solo era una empleada en el centro de rehabilitación, fue una de las principales especialistas en terapia de trauma infantil. Se graduó de la Universidad de Filipinas con una maestría en psicología clínica. Había dejado todo atrás después de perder a su hijo, buscando una vida en la que simplemente pudiera existir sin los recuerdos constantes de su carrera anterior. Al llegar al segundo piso, Rosa se detuvo frente a la puerta del dormitorio de Tommy. A través de la madera podía escuchar el bajo sonido de los dibujos animados. Respiró hondo, tocó discretamente el pequeño collar con la foto de su hijo, que siempre se mantenía escondido debajo del uniforme, y llamaba suavemente a la puerta. «Tommy, soy Rosa de la cocina. ¿Puedo entrar?» Silencio total. Era como si incluso la televisión dejara de funcionar. Rosa abrió la puerta lentamente y encontró a Tommy sentado en el piso con la espalda a ella, montando bloques de madera en hileras perfectas. Su cabello rubio estaba descuidado y llevaba el mismo pijama de los últimos 3 días. El niño ni siquiera giró la cabeza cuando ella entró. «Sé que no quieres hablar», dijo Rosa suavemente, sentada en el piso a una distancia respetuosa. Tampoco quería hablar después de perder a alguien muy especial. Tommy dejó de organizar los bloques por solo un segundo, pero no giró. «Tu padre está muy preocupado allí. Hoy hay mucha gente en la casa, y eso debe estar asustando». Rosa tomó uno de los bloques que había caído y lo puso amablemente al alcance de Tommy. Cuando era pequeño, en Filipinas,
Mi abuela me enseñó que a veces nuestras voces se atascan cuando nuestros corazones duelen mucho. Pero ella también me enseñó que allí las formas de hablar, hasta que nuestra voz esté lista para regresar. Esta vez Tommy se volvió ligeramente. Sus grandes ojos azules encontraban los suyos por un breve momento, antes de regresar a los bloques. Rosa sonrió suavemente. Fue el primer contacto visual real que Tommy hizo con alguien en meses, y sabía exactamente a qué se refería. Había esperanza allí, escondida detrás del silencio. ¿Quieres que te diga un secreto? Rosa susurró inclinándose un poco más cerca. Sé exactamente lo que estás sintiendo, y sé cómo ayudarte a encontrar tu voz nuevamente, pero será nuestro secreto especial por ahora, ¿de acuerdo? A continuación, mientras los expertos discutieron teorías complejas y Richard respondió llamadas de productores de televisión interesados en documentar su historia, un cocinero filipino simple estaba a punto de realizar lo imposible, no a través del dinero o la fama, sino a través del lenguaje universal del trauma compartido y la verdadera curación. Lo que nadie podía imaginar allí era que esta mujer subestimada no solo llevaba la clave para curar a Tommy, sino también secretos sobre la familia Blackstone que sacudiría los cimientos de esa mansión perfecta. Si esta historia de prejuicio disfrazada de protección lo ha tocado, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que Rosa estaba a punto de descubrir sobre el accidente que mató a la madre de Tommy cambiaría todo, y la venganza que planeó sería tan silenciosa como devastadora. 3 horas después de la revelación bombástica, la tensión en la mansión Blackstone era casi palpable. Victoria había sido encerrada en la oficina haciendo llamadas furiosas a sus abogados, mientras que el Dr. Peterson revisó nerviosamente sus notas, tratando de averiguar cómo había perdido por completo el control de la situación. Richard estaba parado en la ventana de su habitación, mirando Rosa en el jardín con Tommy. Por primera vez en 8 meses su hijo se rió, un sonido genuino que se hizo eco de la propiedad como música. Tommy sostuvo la mano de Rosa, mientras alimentaban los peces ornamentales del lago artificial, algo que el niño se negó a hacer desde el accidente. Pero la paz no duró mucho. El teléfono de Richard sonó con urgencia. Richard, necesito hablar contigo ahora. Era James Morrison, su socio en la compañía, y el mejor amigo desde la universidad. Veo las noticias. ¿Qué es esta historia que promete matrimonio en National Network? James, ¿puedo explicar? No es necesario explicarme nada, interrumpió James con una risa seca. Pero tal vez debería explicar a la Cámara de Comercio, sus inversores y especialmente a Sarah. La sangre de Richard se congeló. Sarah Wellington, su secreto de novia durante 6 meses, era hija de uno de los mayores inversores de la compañía. Habían mantenido la relación discreta por razones profesionales, planificando oficialmente para anunciar después del lanzamiento de su nuevo producto tecnológico. ¿Sarah vio la transmisión? Richard preguntó, aunque ya sabía la respuesta al tono de James. Mira y están en camino, llegará en 1 hora, y no es feliz. Richard colgó e inmediatamente llamó a Sarah, pero fue directamente al buzón. Intentó un mensaje de texto, pero no recibió respuesta. La realidad de su situación comenzó a cristalizar. Había prometido públicamente casarse con cualquiera que sanara a su hijo, y ahora Rosa había logrado exactamente eso. Mientras tanto, en el jardín, Rosa vio a Tommy dibujar en el cuaderno que le había dado. El niño estaba creando algo que parecía ser su familia, 3 manos tomados de las manos, pero había algo inquietante en el dibujo que Rosa no podía ignorar. Tommy, dijo gentilmente, ¿puedes contarme sobre este dibujo? El niño señaló la figura femenina más alta. Mamá, antes del accidente, susurró. Ella conducía muy rápido porque estaba enojada con papá. Rosa sintió que su corazón se aceleraba. ¿Brava con papá? ¿Por qué? Tommy miró a su alrededor nerviosamente, como si temiera ser escuchado, porque él estaba hablando por teléfono con la rubia. Mamá dijo que ella nunca habló. La mente de Rosa procesó rápidamente esta información. Durante sus 3 años en la casa, había notado extraños que Richard recibió a altas horas de la noche, siempre saliendo al jardín o en la oficina. También hubo recibo de restaurantes caros en su oficina, siempre para 2 personas, pero Tommy nunca lo acompañó en estas ocasiones. Tommy, ¿recuerdas el nombre de Lady Blonde? Sarah, respondió el niño sin dudarlo. Papá siempre sonrió de manera diferente cuando habló con ella. En ese momento, el sonido de los neumáticos cantando en la entrada de la mansión interrumpió la conversación. Un Porsche blanco se detuvo abruptamente frente a la casa, y salió una elegante mujer rubia, claramente furiosa. Sarah Wellington tenía todo lo que el dinero podía comprar: belleza esculpida por cirujanos de plástico,
ropa de diseñador, joyas caras, pero su rostro en ese momento fue eludido por la ira de los que acababan de ser publicados. Entidad humillada. ¿Dónde está? Ella gritó a Victoria, que había salido a recibirla. ¿Dónde está el hombre que prometió el matrimonio con cualquiera que hizo hablar a su hijo mientras estaba comprometido conmigo durante 6 meses? Victoria trató de calmar la situación. Sara, cariño, fue un momento de desesperación. Richard no estaba pensando. ¿No estás pensando? Sara interrumpió. Su voz resonaba en la propiedad. ¿O estabas pensando perfectamente cómo deshacerme de mí ahora que obtuviste lo que querías de mi familia? Desde el jardín, Rosa observó cómo se desarrollaba la escena con una comprensión creciente. Las piezas del rompecabezas se ajustaban de una manera que explicaba mucho sobre la familia Blackstone. Richard apareció en la puerta, visiblemente nervioso. Sara, ¿podemos hablar en particular? ¿En particular? Sara se rió amargamente. Como todo en nuestra relación. 6 meses ocultando nuestro compromiso porque dijiste que no era el momento adecuado para las revelaciones públicas. Y ahora encuentro que el momento adecuado fue cuando podrías cambiar tu novia en la red nacional. No es eso. Richard intentó explicar, pero Sara no estaba interesada en escuchar. ¿Sabes una cosa, Richard? Tal vez tu promesa es exactamente lo que te mereces. Miró directamente a Rosa, que todavía estaba en el jardín con Tommy. Espero que su nueva esposa sepa exactamente con quién se involucra. Sara se volvió para irse, pero se detuvo y miró hacia atrás. Oh, y Richard, espero que le hayas explicado a tu cocinero por qué tu primera esposa realmente murió en ese accidente, porque descubrir que tu esposo te está engañando mientras conduce en medio de una tormenta emocional tiende a tener consecuencias trágicas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria estaba pálida. Richard parecía haberse golpeado el estómago, y Rosa sintió una ola de náuseas al comprender completamente lo que Sara acababa de revelar. Tommy, que había escuchado cada palabra, miró el Rosa con lágrimas en los ojos. ¿Es cierto? ¿Mamá murió porque papá la estaba engañando? Rosa se arrodilló junto al niño. Su mente funcionó rápidamente. Durante 3 años, había asumido que el accidente era una tragedia inexplicable. Ahora descubrió que había sido el resultado directo de la traición de Richard, quien había llevado a su esposa a conducir emocionalmente sin control en la noche de su muerte. Tommy, dijo suavemente, a veces los adultos toman decisiones que lastiman a las personas que aman. Esto no es tu culpa, nunca ha sido. Pero en su mente, Rosa estaba procesando algo mucho más complejo. Había perdido a su propio hijo en Manila, debido a la negligencia de personas poderosas que nunca fueron responsables. Había venido a América en busca de la paz, pero había encontrado a otro niño traumatizado por la irresponsabilidad de alguien con poder y privilegio. La diferencia era que esta vez estaba en condiciones de hacer algo al respecto. Mientras Richard trató de explicarse a Victoria y procesar la explosión de Sara, Rosa tomó una decisión que cambiaría todo. No había llegado al tiempo buscando venganza, pero ahora que la verdad era clara, no podía simplemente ignorar la injusticia. Richard Blackstone había destruido a su propia familia con su traición, había traumatizado a su hijo con sus mentiras, y ahora tratando de usar una promesa pública desesperada para limpiar su conciencia. Pero había subestimado severamente a la mujer que había pasado 3 años observando sus secretos en silencio. Rosa sabía exactamente cómo sanar a Tommy, pero ahora también sabía cómo hacer que Richard pagara por todo lo que había causado. Y lo más irónico era que él mismo le había dado las herramientas para esto con su promesa pública. Lo que el multimillonario arrogante no podía imaginar era que el cocinero filipino simple, que había ignorado durante 3 años, estaba a punto de convertirse en la pesadilla más grande de su vida, no a través de la violencia o el escándalo, sino a través del arma más poderosa que existía, la verdad expuesta en el momento adecuado, para las personas adecuadas. Durante los siguientes 2 días, Rosa realizó su estrategia con la precisión de un cirujano. Mientras Richard trató de entender lo que había sucedido en su oficina, trabajó en silencio para consolidar su posición. Primero, envió un mensaje al Dr. Marcus Rivera, su ex supervisor en el Centro de Rehabilitación São Miguel en Manila. Marcus ahora conducía una clínica de trauma para niños en Los Ángeles y había sido un mentor de Rosa durante sus años más difíciles, después de perder a su hijo. Marcus, necesito tu ayuda, escribió. Situación delicada, niño traumatizado, padre negligente, evidencia de situación familiar tóxica. ¿Puedo explicar más por teléfono? La respuesta llegó en 2 horas. Rosa, Dios mío,
No te he conocido desde hace 3 años. Por supuesto que ayudo. Llámame esta noche. Durante la llamada, Rosa explicó cuidadosamente la situación, omitiendo solo los detalles más comprometedores sobre sus hallazgos. Marcus estaba intrigado. Para el que usted describe, el niño está respondiendo bien a su enfoque. Pero si el padre realmente tiene una historia de inestabilidad emocional y traición, Marcus se detuvo pensativamente. Rosa, ¿tiene documentación de su progreso con el niño? Estoy grabando sesiones con permiso tácito. Tommy está hablando más cada día. Genial. Si las cosas se complican, necesita una copia de seguridad profesional. Envíeme informes semanales. Si es necesario, puedo presenciar sus calificaciones y métodos. Era exactamente el aliado que Rosa necesitaba. Mientras tanto, intensificó su trabajo con Tommy. El niño no solo estaba hablando más, estaba revelando detalles que confirmaban todas las sospechas de Rosa sobre esa fatídica noche. Rosa, dijo Tommy una tarde mientras jugaba en el jardín, ¿puedo decirte un secreto que nunca le dije a nadie? Por supuesto, querida. Esa noche antes del accidente escuché a papá por teléfono con alguien. Dijo que mamá sospechaba y necesitaba tener más cuidado. Tommy miró nerviosamente a su alrededor, y él dijo que si mamá descubriera todo, ella podría destruir a nuestra familia. Rosa sintió un escalofrío. ¿Recuerdas algo más? Mamá entró en la oficina justo cuando él dijo eso. Estaba muy enojada y gritó que era un mentiroso. Tommy jugó distraído con un carrito. Luego fue a la habitación para llorar, y papá se quedó tarde en el teléfono. Cada revelación era como una pieza de un rompecabezas oscuro. Richard no solo había traicionado a Elizabeth, sino que había tratado de mantenerla en la oscuridad mientras continuaba su relación con Sarah. El descubrimiento accidental de Elizabeth y la confrontación resultante la habían llevado a conducir emocionalmente sacudida esa noche lluviosa. Pero Rosa necesitaba más que informes de un año de 6 años. Necesitaba evidencia concreta. Fue entonces cuando recordó algo que había notado durante sus 3 años en la casa. Richard estaba obsesionado con la documentación. Tenía registros de todo, correos electrónicos, mensajes, incluso grabaciones de llamadas importantes para protección legal, como siempre decía. Esa noche, después de que todos dormían, Rosa descendió silenciosamente a la oficina de Richard. Durante años limpiando ese espacio, había observado sus rutinas, incluso donde se mantuvo de nuevo y archivos personales. En un pequeño cajón cerrado, cuya llave había visto a Richard usar docenas de veces, encontró exactamente lo que estaba buscando. Archivos organizados por fecha, incluida una carpeta marcada octubre de 2023, el mes del accidente. Dentro había impresiones de conversación con Sarah, correos electrónicos íntimos y algo aún más incriminatorio, grabaciones de llamadas telefónicas. Richard realmente grabó todo, incluidas las conexiones personales. Con manos temblorosas, Rosa abrió el archivo de la noche. Allí estaba, una grabación de 47 minutos entre Richard y Elizabeth, que coincidía exactamente con los datos del informe policial. Ella puso auriculares y reprodujo el archivo. Lo que escuchó la hizo sentir náuseas. La voz de Elizabeth fue ahogada de lágrimas e ira. Richard, encontré los mensajes. ¿Cuánto tiempo llevas mintiendo para mí? Beth, por favor déjame explicar. ¿Explica qué? ¿Toda nuestra vida es una mentira? ¿Que mientras cuidaba a nuestro hijo y nuestro matrimonio, estabas planeando un futuro con otra mujer? No es así como estás pensando. No me mientas más. Elizabeth gritó. Leí todo. Tus planes, los mensajes sobre cómo sería mejor si saliera de la escena. ¿Quieres deshacerte de mí, Richard? Hubo un descanso, y luego la voz de Richard, fría y calculando. Elizabeth, estás siendo dramático. Si dejas de hacer escándalo, podemos resolverlo civilmente. ¿Civilmente? Elizabeth se rió amargamente. Voy a la casa de tu madre en este momento. Sabrá exactamente quién es la niña que crió. Beth, no hagas eso. Está lloviendo. Eres emocional. Espera hasta mañana. No puedo esperar más en esta casa de Yace. El sonido de una puerta tocando, luego silencio en la grabación. Rosa revisó la marca de tiempo. 23:00. Elizabeth salió de la casa y chocó el auto 47 minutos después, pero la grabación continuó. Después de unos minutos de silencio, había otra voz en la línea. Richard, ¿lo hiciste? Era Sarah. Ella descubrió todo. Se va a la casa de mi madre. Este es un desastre. Si ella le dice a Victoria, lo sé, estoy tratando de pensar en algo. Richard, debes detener esto. Si tu madre se entera de nosotros antes del lanzamiento de la compañía, pierdes toda la herencia familiar. Son miles de millones, Richard. Lo sé.
Déjame llamarla al auto, tratar de convencerla de que regrese. Rosa detuvo la grabación, su corazón latía desactivado. Tenía la prueba definitiva de que Richard había contribuido directamente al estado emocional de Elizabeth en la noche del accidente. Más que eso, había evidencia de que él y Sarah eran más ocupados con dinero que con la seguridad de Elizabeth. Pero había más. La grabación continuó con conexiones entre Richard y Sarah durante las próximas 2 horas, incluida una a las 00:15 horas, 25 minutos después del accidente. Richard, ¿dónde estabas? No contestó mi teléfono. Beth murió. La voz de Richard estaba extrañamente controlada. Se estrelló el auto en Pacific Coast Highway. Hubo un largo descanso. Entonces Sarah respondió, Dios mío, Richard, lo siento. Otra pausa. Eso significa, lo cambia todo, ¿no? Sí, respondió Richard simplemente. Cambiar todo. Rose giró la grabación con manos temblorosas. Lo que acababa de escuchar no era solo evidencia de traición y negligencia emocional. Fue casi confesión que la muerte de Elizabeth había sido conveniente para los planes de Richard y Sarah. Copió todos los archivos a su propia unidad flash y reemplazó cuidadosamente todo en su lugar. Ahora había algo mucho más poderoso que el chantaje. Tenía justicia. Al día siguiente, Richard intentó un nuevo enfoque con Rosa. Pensé en nuestra conversación, dijo, encontrándola en la cocina. Tal vez podamos encontrar un punto medio. Sigues cuidando a Tommy, aumento drásticamente tu salario y, bueno, podemos olvidarnos de todo este tema del matrimonio. Rosa sonrió serenamente. Senr, Blackstone, ¿tu palabra sobre la televisión nacional no tiene validez genial? Rosa, sea razonable. Sabes que fue una promesa hecha de desesperación. ¿Cómo haces las promesas de Elizabeth el día de la boda? Rosa preguntó con calma. Richard Pale, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir que las promesas significan algo, Senr, Blackstone, y que un hombre de verdad honra su palabra, incluso cuando no es conveniente. En ese momento, Tommy entró en la cocina corriendo. Pink, ¿puedo mostrarte mi nuevo dibujo? Era un retrato de la familia que quería. Él, Rosa y Richard, todos sonrientes. Era la primera vez en meses que atraía al padre sin expresar ira o tristeza. Queremos que te quedes para siempre, dijo Tommy inocentemente. Papá dijo que serás mi nueva mamá. Richard era mortal. Tommy, no dije exactamente. Dije que sí, Tommy insistió. Prometiste en la televisión que te casarías con cualquiera para hacerme hablar de nuevo. Y Rosa me hizo hablar de nuevo. La lógica simple de un niño acababa de poner a Richard en una posición imposible. Frente a su propio hijo, no podía admitir que no tenía la intención de cumplir su promesa pública. Por supuesto, papá cumplirá su palabra, dijo Rosa suavemente, arrodillada junto a Tommy. Los hombres de honor siempre hacen eso. Richard estaba completamente atrapado. Retirarse ahora significaría admitir a Tommy que había mentido. Mantenerse resistiendo significaría confirmar que era exactamente el tipo de hombre que Rosa sospechaba. Alguien a quien las promesas solo eran palabras convenientes. Rosa, ¿puedo hablar contigo en particular? Preguntó, su tensa voz. Claro, Tommy. ¿Por qué no vas a jugar en el jardín mientras papá y yo hablamos sobre los preparativos de la boda? Los ojos de Tommy se iluminaron. ¿Preparaciones? ¿Tendrás una fiesta? Veamos, respondió Rosa, mostrando al niño. Cuando estaban solos, Richard explotó. Estás usando mi propio hijo contra mí. Simplemente le estoy permitiendo esperar un futuro en el que los adultos en su vida cumplan sus promesas, respondió Rosa con calma. Algo nuevo para él, me imagino. Rose, por el bien de Dios. Senr Blackstone, interrumpió. Prometiste públicamente casarte conmigo si hacía que Tommy hablara de nuevo. Hice exactamente eso. Ahora, establezcamos la fecha o prefieres explicarle a tu hijo por qué la palabra de su padre no vale nada. Richard se dio cuenta de que había sido completamente vencido por una mujer que había subestimado durante 3 años. Cada movimiento de ella había sido calculado, cada palabra elegida estratégicamente. No solo estaba recolectando evidencia, sino que estaba construyendo una prisión de responsabilidad que no podía escapar sin destruir por completo su relación con Tommy. Lo aterrador era que Rosa lo estaba haciendo todo con una sonrisa serena, como si fuera lo más natural del mundo. Ella había convertido su propia posición vulnerable en la casa en una ventaja devastadora, usando su propia arrogancia y negligencia contra él. Lo peor de todo, en el fondo, Richard comenzaba a sospechar que tal vez Rosa era exactamente lo que su familia destruida necesitaba, incluso si eso significara que tendría que enfrentar las consecuencias de todos sus errores pasados. La mujer que había ignorado en la cocina durante 3 años no era solo una experta en niños traumatizados,
Era un maestro estratégico en justicia, y acababa de descubrir que estaba jugando al ajedrez con alguien que siempre era 10 jugadas por delante. 3 semanas después, el sábado por la mañana programado para el matrimonio, Rosa estaba en su habitación preparando meticulosamente lo que sería el último acto de su venganza cuidadosamente orquestada. Llevaba un simple vestido blanco que había comprado en la tienda del centro de la ciudad, nada ostentoso pero lo suficientemente digno para la ocasión. En el espejo, ajustó la pequeña grabadora digital escondida en su collar, un regalo del Dr. Marcus Rivera, que había volado desde Los Ángeles específicamente para presenciar el resultado de la situación con la que había estado durante semanas. El plan de Rosa era simple y devastador. Durante la ceremonia, frente a todos los invitados y los medios de comunicación que Richard había sido obligado a invitar, revelaba todas las pruebas que había recopilado sobre la muerte de Elizabeth. No solo honraría su promesa de casarse con él, sino que lo haría mientras lo destruía por completo. Cuando descendió las escaleras, encontró la mansión transformada en un escenario de boda. Richard había contratado a los mejores decoradores, claramente tratando de crear una imagen de felicidad para las cámaras, pero su rostro estaba pálido y sus manos tratadas visiblemente cuando la vio. Rosa, susurró, acercándose nerviosamente. Todavía podemos reconsular todo esto. Puedo transferir una cantidad significativa a su cuenta hoy y... Sir Blackstone interrumpió con calma. Prometió públicamente casarse conmigo. ¿No es eso lo que hizo? Sí, pero... Así que vamos a casarnos, dijo simplemente pasándolo hacia el jardín donde ocurriría la ceremonia. Los invitados comenzaron a llegar. Victoria, que se había reconciliado con Rosa después de descubrir la verdad, llegó acompañada por Tommy, quien usó un pequeño smoking y sonrió radiante. El Dr. Marcus Rivera vino como un invitado especial de Rosa, que representa a su familia filipina. Pero el verdadero shock se produjo cuando 2 autos de la policía se estacionaron en la entrada de la mansión. De ellos vino el detective Johnson, una investigadora retirada que había trabajado en el caso del accidente de Elizabeth, y la fiscal Sarah Chen, conocida por reabrir casos archivados cuando surgieron nuevas pruebas. Richard Pale. Rosa, ¿qué están haciendo aquí? Son mis invitados, respondió serenely. Después de todo, cada familia merece estar presente en momentos importantes. La ceremonia comenzó con el juez de paz leyendo los votos tradicionales. Cuando llegó el momento de que Rosa hable, le pidió permiso para hacer comentarios personales antes de aceptar la boda. Damas y caballeros, comenzó, su voz clara y firme. Antes de aceptar casarse con Richard Blackstone, me gustaría compartir algo importante sobre por qué estamos aquí hoy. Richard trató de interrumpirla, pero el juez le permitió continuar. Hace 8 meses, Elizabeth Blackstone murió en un accidente automovilístico. Su hijo Tommy dejó de hablar de trauma. Richard hizo una promesa pública desesperada, ofreciendo matrimonio a quienes hacen que su hijo hablara de nuevo. La audiencia escuchaba atentamente. Muchos todavía no entendían a dónde quería ir. Me las arreglé para hacer hablar de Tommy porque entiendo el trauma infantil. Tengo una maestría en psicología clínica y 5 años de experiencia con niños traumatizados. Pero durante mi trabajo con Tommy, descubrí algo inquietante en la noche en que Elizabeth murió. Rosa se quitó la tableta y la conectó al sistema de sonido que se había instalado para la ceremonia. Con el permiso del detective Johnson y el promotor Chen, me gustaría reproducir alguna evidencia que pueda ser relevante para el caso. La primera grabación que reprodujo fue la conversación entre Richard y Elizabeth en la noche del accidente. El silencio en el jardín era total, mientras la voz angustiada de Elizabeth resonaba en los altavoces. Richard, encontré los mensajes. ¿Cuánto tiempo me has estado mintiendo? Victoria comenzó a llorar en silencio. Tommy, que no entiende completamente pero reconoció la voz de su madre, sostuvo la mano de Rosa con fuerza. Cuando la grabación llegó a la parte en la que Sarah se preguntó si Richard había logrado de Elizabeth, y luego habló sobre dinero y herencia, un murmullo de choque viajó a los invitados. Richard estaba paralizado, al darse cuenta de que había sido completamente vencido, pero Rosa no había terminado. La siguiente evidencia fueron los mensajes entre Richard y Sarah, donde discutieron lo que sería mejor para todos si Elizabeth saliera de la escena. Promotor Chen, dijo Rosa con calma, creo que esta evidencia sugiere que Richard Blackstone y Sarah Wellington pueden haber contribuido al estado emocional que llevó a Elizabeth a conducir bajo un estrés emocional extremo en la noche de su muerte. El fiscal Chen se levantó. Señora Blackstone, me gustaría hacer algunas preguntas sobre estas grabaciones. Richard trató de escapar.
pero el detective Johnson lo interceptó. Creo que es mejor que hablemos con la estación de policía, señor. Fue entonces cuando Sarah Wellington apareció en la entrada del jardín, acompañada por 2 agentes federales. Ella fue esposada. Senryn Blackstone, uno de los agentes, anunció: usted es arrestado bajo sospecha de malversación, lavado de dinero y contribución a la muerte culpable. El jardín era el caos. Los periodistas gritaron preguntas, los invitados susurraron en estado de shock, y Richard finalmente se derrumbó por completo. Rosa, rogó mientras lo tomaban, ¿lo planeas todo desde el principio? No, respondió honestamente. Vine aquí solo para cuidar a Tommy, pero cuando descubrí que habías causado la muerte de Elizabeth con tus mentiras, no podía guardar silencio. Tommy se acercó a ella. Aún no entendía completamente lo que estaba sucediendo. Rosa, ¿seguirás siendo mi nueva mamá? Rosa se arrodilló a su lado. Sí, querido, pero hagámoslo de la manera correcta. Primero tu padre necesita enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Luego construamos una familia basada en la verdad, no las mentiras. Victoria se acercó, lágrimas en sus ojos. Rosa, yo no sé cómo pedir perdón sobre cómo lo tratamos. No hay necesidad, respondió Rosa. Me has visto de la forma en que te enseñaron a ver a personas como yo, pero ahora Tommy crecerá sabiendo que el valor y el carácter no dependen de la nacionalidad, la clase social o la profesión. El doctor Marcus Rivera se acercó, sonriendo con orgullo. Rosa, eso fue magistral. Tienes justicia a Elizabeth y un futuro seguro para Tommy. Mientras Richard fue llevado por la policía, Rosa miró la mansión que había sido su lugar de trabajo durante 3 años. Tommy tomó su mano. Victoria lloró de arrepentimiento y culpa, y los periodistas documentaron el final espectacular de una de las familias más ricas de Malibú. Tommy, dijo suavemente, ¿quieres que te cuente una historia sobre cómo a veces las personas necesitan pagar por las malas elecciones que hacen? Sí, respondió, confiado en la mujer que se había convertido en su ancla emocional. Así que vamos a casa, dijo Rosa, llevándolo en su regazo. Tenemos mucho que hablar sobre la verdad, la justicia y cómo construir una familia real. El hombre que había prometido un matrimonio con cualquiera que hizo hablar a su hijo nuevamente, había descubierto qué palabras tiene consecuencias. Rosa había aceptado su propuesta, pero en sus propios términos, convirtiendo una promesa desesperada en una lección devastadora sobre responsabilidad y justicia. El cocinero filipino que habían ignorado durante 3 años, no solo había logrado justicia a Elizabeth, había garantizado que Tommy crecería en un entorno donde la verdad y la dignidad eran valores fundamentales, no lujos opcionales basados en privilegios y poder. Y cuando Richard fue llevado, finalmente pagando por las mentiras que habían matado a su esposa y traumatizaron a su hijo, Rosa se dio cuenta de que a veces la justicia más poderosa proviene de simplemente permitir que la verdad fuera escuchada por las personas adecuadas en el momento adecuado. La venganza más satisfactoria no había sido la venganza, simplemente había sido expresar a Elizabeth Blackstone, 8 meses después de su muerte, permitiéndole que finalmente contara su historia y obtuviera la justicia que merecía. 1 año después del matrimonio que se convirtió en un escándalo nacional, Rosa estaba en el jardín de la mansión, ahora legalmente tuyo, viendo a Tommy jugar con otros niños en el vecindario. La propiedad se había transformado. Donde reinaba el silencio opresivo de la culpa antes, ahora se hicieron eco de las risas genuinas y las conversaciones animadas. Richard sirvió 6 años por malversación de fondos, lavado de dinero y contribución a la muerte culpable. Sarah había perdido todo y trabajó en una tienda por departamentos utilizando transporte público. El contraste con su vida anterior fue un recordatorio diario de las consecuencias de sus elecciones. Rosa, Tommy gritó desde el columpio que le había dicho, «Mira lo alto que voy». A las 7 Tommy era un niño completamente diferente. Hablaba constantemente, hacía preguntas sobre todo, y había desarrollado una pasión por la cocina filipina. El trauma del silencio era ahora solo un recuerdo lejano. Victoria, que inicialmente se había resistido a la idea de Rosa de enfrentarse a la guardia legal de Tommy, ahora era su mayor defensor. «Salvaste a esta familia», dijo. «No solo Tommy, nos salvó a todos de la mentira que estábamos viviendo». Con la herencia de Elizabeth y los recursos de la familia Blackstone bajo su administración, Rosa había establecido la Fundación Elizabeth Blackstone, un centro de rehabilitación para niños traumatizados y familias inmigrantes víctimas de injusticia. Esa tarde, Rosa recibió una llamada de un periodista nacional. ¿Planeaste todo desde el principio? ¿O fue realmente una cuestión de justicia? Vine a esta casa solo para trabajar, respondió Rosa.
pero cuando descubrí que Tommy sufría los mismos tipos de mentiras que destruyen a las familias, no podía guardar silencio. ¿Qué pasa con la venganza? Muchos dicen que destruiste deliberadamente la vida de Richard. No destruí su vida, corrigió Rose con calma. Solo expuse las opciones que él mismo lo hizo. Simplemente garantizo que enfrentó las consecuencias. Tommy corrió hacia ella con un nuevo diseño. Rose, mira, dibujé a nuestra familia. Era una imagen de 3 personas sonrientes, con 2 figuras angelicales mirando desde el cielo, Elizabeth y el hijo de Rosa. Esa noche, mientras ponía a Tommy en la cama, preguntó, Rose, ¿crees que papá mejorará cuando salgas de prisión? A veces, Tommy, las personas necesitan enfrentar las consecuencias de sus elecciones para comprender cuánto duelen otros, respondió Rosa con cuidado. Más tarde, Rosa abrió su computadora portátil y comenzó a escribir sus recuerdos. En la primera página, escribió, esta no es una historia sobre la venganza, es una historia sobre cómo la verdad puede curar heridas que parecían imposibles de sanar. El año pasado, Rosa había recibido cientos de cartas de inmigrantes y doncellas. Su victoria se había convertido en un símbolo de esperanza para aquellos que sintieron sin poder contra los sistemas de privilegios. Rosa sonrió, abrazando al niño que había cambiado su vida tanto como ella había cambiado la suya. La historia, que comenzó con una promesa desesperada, se había convertido en una lección sobre cómo la dignidad y la verdad siempre ganan el privilegio basado en el miente. El cocinero filipino simple que todos habían ignorado se había convertido en una de las voces más respetadas en la lucha por la justicia social. Lo más importante es que la risa de Tommy resuena en la casa, lo que demuestra que el verdadero amor puede reconstruir familias rotas. Richard había tratado de comprar soluciones a los problemas que había creado. Rosa había elegido usar la verdad como una herramienta de curación, y todas las noches susurraban una oración de gratitud, sabiendo que los recuerdos de Elizabeth y su propio hijo ahora viven a través de lo bueno que se está haciendo. Si crees que la verdadera justicia llega a través de la verdad, no la venganza, suscribe al canal para obtener más historias que demuestran que a veces las personas más subestimadas son exactamente quienes el mundo necesita para enseñarnos lo que realmente importa.